Pues buen día a todos y bendiciones a todos los varones, papás. Vamos a tomar un momento para abrir el corazón, para abrir los oídos del corazón. Eh, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y oyendo, recibo fe, y si acepto vivir esa fe, entonces lo que me es presentado va a ser hecho realidad en mi vida, en tu vida, por el poder de Dios, por su fidelidad. Padre, gracias por el testimonio que estás escribiendo en el corazón de cada uno de tus hijos y por la confesión de ese testimonio en la boca de tus hijos. Gracias por glorificarte en cada uno y gracias por traernos a este momento en el cual nos disponemos a continuar escuchando tu voz, recibiendo el pan de vida que tú sirves en tu mesa y siendo ministrados por tu Espíritu para ser habilitados en la vida eterna. Gracias por que nos conoces a cada uno y nos hablas de manera individual a cada uno, de forma que lo que ocurre en nuestro corazón sea obra tuya. Y por ello, Padre, te admiramos, te alabamos. Gracias en Jesús. Amén. Pues tanto que recibir, ¿no? Estamos solamente iniciando el abrir el paquete. Y no hablo de nosotros haciéndolo, sino del Espíritu Santo empezar a mostrarnos de qué se trata el ser hechos hijos y cuánto amor emana de todo lo que el Padre, de todo lo que Jesús, de todo lo que el Espíritu Santo han preparado para que nosotros lo disfrutemos. Obviamente hay un enorme trabajo divino que tiene que ocurrir para traernos a esa perspectiva, a vernos, sabernos amados en la manera en que lo somos. Y para ello tenemos que despojarnos de toda una mentalidad meritoria que, eh, con la cual crecimos en la condición humana y que nos llevó a la conclusión de ser indignos, ¿sí? Porque eso era la mentalidad. Si yo veo la bondad de Dios, pues no la merezco. Todo se mide en base a méritos. Pero para ser hijos, tenemos que, ¿se acuerdan de Dios hablándonos de romper todo yugo, de desatar ligaduras? Pues la ligadura meritoria es una de las más destructivas y corruptas que tenemos que permitir a nuestro Padre liberarnos de ella. Para vivir gracia no puedes vivir méritos. De hecho, el Espíritu Santo lo deja clarísimo en la carta a los Gálatas, donde dice que si quieres vivir por tus méritos, has caído de la gracia. ¿Te das cuenta? Y eso es fuertísimo, porque yo no quiero personalmente ser juzgado en mis méritos. Eso es no cuando existe la gracia. Eh, la misericordia y la gracia. La misericordia me redimió, la gracia es Dios dándose a mí de manera constante, Él siendo responsable de hacerme conforme a Jesús. Y eso es parte de los servicios divinos y estamos siendo traídos a vernos
provistos de estos asombrosos servicios que Dios realiza en el espíritu de cada uno de sus hijos y que no hay sustitutos para ello. Pero hoy vamos a permitirle a Dios usar la ocasión del festejo terrenal, el Día del Padre, para escuchar verdad sobre la paternidad que nos toca vivir. Sin excepción, todos hemos sido marcados, eh, no puedo usar la palabra irremediablemente porque sí hay remedio, y eso es la buena noticia, pero todos hemos sido marcados por la paternidad de quien haya sido o es nuestro Padre terrenal. Es tan fuerte, es tan impactante eso en la vida de cada persona que vamos a ver en unos momentos cómo Dios enfoca eso en su obra de salvación en nuestras vidas. Tenemos que ser salvos o salvados de esa paternidad humana. Y vamos a entender por qué. Ah, aquellos que hemos tenido el privilegio de conocer a nuestro papá terrenal, de vivir, de ser criados por esta persona, por él, pues hay quienes no tienen esa experiencia y eso es parte del legado adámico en cada vida, lo tengas o no lo tengas. Y entonces vamos a escuchar hoy a Dios en el contexto de ser hechos sus hijos. Y podemos entender esa frase, ser hechos hijos, en la verdad de la obra de salvación en sus tres ah, fases poderosas, ¿verdad? La salvación por misericordia, el acto de redención, la salvación por regeneración, la destrucción de tu ser humano y el ser engendrado y nacido de Dios. Eso es la regeneración. Una nueva criatura en tu espíritu. Y luego la tercera fase de la salvación, que es la renovación de tu entendimiento para que seas hecho libre de la mentalidad humana y recibas la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, es en ese hacer de Dios, porque todo esto es lo que Él hace por ti y en ti. ¿De acuerdo? Jesús vino a redimirnos por nosotros, pero luego a regenerarnos. Eso ya es en ti, ya no es afuera, sino es adentro. Y la renovación, obviamente, es la parte que nos habilita para hacer lo que somos ahora por regeneración. Sin la renovación, el Espíritu Santo dice, mientras el heredero es niño, ignora quién es, en nada difiere del esclavo, aunque ya es dueño de todo, ya es señor de todo. Bueno, en realidad eh, todavía no comprendemos eso de que ya somos dueños de todo. Pero ahí está el trabajo de Dios, en habilitarnos. En contraste, Jesús sí se sabe dueño de todo y lo vive. Y la vida, hace algunos ágapes atrás, Dios nos habló de la importancia de vernos fluyendo, que eso es el estado natural de nuestra vida, el fluir, el dar. Y no damos de nuestra capacidad, sino damos de su abundancia. De gracia recibe, que da de gracia, ¿verdad? Es un estado natural de nuestras vidas. El que no fluye está
en problemas. El que no descubre y comprueba que el Dios que te habita está en ti para bendecir a los que te rodean y viene a la santificación de su corazón, santificación de egoísmo, santificación de temor, santificación de orgullo, santificación de tantas cosas que impiden que fluyamos, ¿no? Porque de este estado meritorio es que yo, ¿quién soy para decirle? Es que tú no lo vas a decir. Eso Jesús fue claro, dijo, cuando estés ante otros, y él usó el contexto de reyes y autoridades, porque ahí es donde más nos cohibimos, cuando creemos que estamos ante los que están arriba, ¿no? Dijo, no, ni pienses qué vas a decir. Creo que ahí está una clave importantísima. Ni pienses, porque te pones a pensar y ya te atoraste. Dice Jesús, porque no vas a ser tú el que va a hablar, sino el Espíritu de mi Padre. Bueno, ser hechos hijos. Una vez que aceptas la redención que por amor se te ofrece y vives tu regeneración, entonces ahora la hechura se enfoca en tu renovación, en que la mente de Cristo empiece a funcionar en ti, en mí, en cada uno de los hijos de Dios. Y allí es donde está el trabajo de Dios, en lo que hemos ya vivido las otras dos cosas. Si tú estás hoy aquí por primera vez o escuchas esto por primera vez, bueno, es muy claro, el camino empieza con el inicio. Y el inicio es conocer el amor que te ha redimido y luego aceptar la adopción de hijos y permitirle a Dios engendrarte, renacerte. Y una vez que hayas hecho eso, entonces ahora te pones a vivir la renovación de tu entendimiento. Uh, y aprendes a vivir los servicios de Dios que Él opera personalmente en tu espíritu para hacerte su hijo. Bueno, ya creo que ya está claro sobre qué plataforma vamos a basarnos para recibir lo que hoy Dios quiere darnos. Y se trata de su paternidad. Ahora, ten presente que la obra de Dios siempre incluye la remoción, el desarraigo de todo lo humano y terrenal para instalar lo divino. Entonces, para vivir la paternidad divina, tengo que ser hecho libre de la paternidad humana. ¿Sí? No se mezclan. Uno de los conflictos y crisis que vivimos en este proceso es que queremos atar cabos y mezclar usando nuestro intelecto, nuestro entendimiento. Y todos, hay personas que, que en mi relación con ellos me han dicho, cuando hablamos de la adopción, de la invitación a la adopción, no, no me hables de eso, no me hables de eso. Yo no puedo aceptar a Dios como papá, porque si el padre que yo tuve es un ejemplo de lo que es un papá, entonces no, yo lo quiero mejor como Dios, pero no como papá. Bueno, son casos, vivencias personales que han causado un profundo daño a ese nombre, padre, padre. Y es trabajo de Dios sanar, limpiar y presentarse a cada uno de sus hijos como quien Él es. Y Él va a trabajar para establecer una relación en tu espíritu
eterna, porque este es un papá que no muere, que no envejece, que siempre está, ¿sí? Es un padre eterno. Y allí puedes tardarte un ratito, si no un ratote, en permitirle al Espíritu Santo mostrarte la profundidad de esa frase. Padre eterno. ¿Padre de quién? Mi Padre eterno. Pero es también un Padre presente como ninguna otra persona puede estar en tu espíritu. Repito, esto es solamente verdad para aquellos que han aceptado vivir la redención y la regeneración. Porque en ocasiones hablamos con personas, no es Dios hablando con ellos, sino nosotros, movidos por lo que estamos experimentando. Es que Dios es tu papá, es que Dios es tu papá. No, Dios no es papá de todos. Perdón, no. Dios es solamente papá de aquellos que Él engendra. Hola. Y para ser engendrado de Dios, tengo que recibir a Jesús en mi corazón, porque Él es el Redentor, ¿sí? Por eso es que no hay sustitutos para Jesús, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Nadie más ha sido hecho pecado para pagar, para hacer la propiciación del pecado. Nadie más ha resucitado victorioso sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el temor. Entonces, fuera de Jesús no hay cómo ser redimidos de la condición humana, para luego ser engendrados de Dios. Y entonces se establece la paternidad de Dios en tu espíritu por nacimiento. Ahora viene establecer la verdad de esa paternidad, no solamente de manera conceptual, sino vivencial. Y allí entonces vienen estas palabras de Jesús en Juan capítulo 17. Antes de ir a esas palabras, es preciso alumbrar el hecho de que previo a, a lo que Jesús vino y habló, el concepto humano eh, no percibía, no había lugar para ver a Dios como papá. La divinidad era superior a la humanidad y estas dos especies nunca iban a vivir comunión. ¿Sí? En algunas religiones, algunos credos y todos los credos que nacen del concepto humano, pues obviamente no son la verdad divina, pero se empezó, por ejemplo, los griegos empezaron a, a vivir creencias de que los dioses venían y cohabitaban con eh, mujeres humanas para producir estos seres híbridos, ¿no? Y etcétera. Pero ahí está esa división, como quiera. Entonces, cuando Jesús viene, Él es la primera persona que se presenta como hijo de Dios y empieza a hablar
no solamente para sí mismo, sino para todos los que vendríamos a ser familia divina. Empieza a hablarnos en términos nunca antes escuchados. Por ejemplo, en Mateo 5, 6 y 7, Jesús habla de una relación con Dios como papá. Él dice, sean ustedes perfectos como tu papá que está en los cielos lo es. ¿Te das cuenta? Pues eso es inédito, es algo completamente distinto. Vienen los discípulos en otra ocasión y le dicen, enséñanos a orar. ¿Y él qué dice? Ustedes no oren como oran los religiosos, sino ustedes oren así. Y las primeras palabras que son, Padre nuestro. Ahora, para que nos quede aún más claro el peso de esa declaración, a Jesús lo quisieron matar y últimamente lo condenaron a muerte por llamarse Hijo de Dios, porque eso le hacía igual a Dios, semejante a Dios. Si es hijo, es igual. Hoy el engañador se ha encargado de diluir el peso de esa frase, de volverlo algo común. Todos somos hijos de Dios, así de fácil. No, Dios quiere ser papá de todos, sí. Él ha invertido todo para hacer posible que ninguno que venga a Él sea rechazado. Pero lo que vamos a hablar hoy es para aquellos que por gracia hemos sido redimidos y renacidos, regenerados. Y entonces Juan 17, Jesús dice, Padre, Él está hablando horas antes de ser eh, crucificado y ser ofrecido por nuestros pecados, de realizar, consumar la redención. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso es enorme, pero no vamos a detenernos allí hoy. Y luego dice Jesús, un verso después, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y en esas palabras está el compromiso, está incluido el trabajo de Dios para que seamos habilitados en funcionar como hijos. Todo lo demás que Jesús habla, Él en Juan 17, Él lo habla en semejanza con nosotros. Todo. Porque Jesús no hace diferencia entre Él y sus hermanos. En el libro de Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Personaliza eso. Jesús no se avergüenza de llamarte hermano o hermana. No se avergüenza de ti. Pero ahora viene, Jesús establece este trabajo con esas palabras, pero ahora viene el hacer eso realidad en nuestras vidas, que te conozcan a ti. Bueno,
¿Cuánto conoces a Abba? Vamos a, vamos a establecer eh, una base para que todos lo podamos procesar de la misma manera. Conocer no es saber de, conocer es vivir a, ¿sí? Conocer no es que te digamos o que alguien nos hable de Dios. Eso es la manera en que somos invitados a conocerle. Pero conocerle es vivirle. Si Dios es amor, entonces Él te trae a vivir el amor que Él es. Y cuando tú y yo vivimos el amor que Dios es, estamos conociéndole. Esto es lo que el Espíritu Santo establece. Primera de Juan, capítulo 4. Dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando Jesús dice que te conozcan a ti, fíjate lo maravilloso de esas palabras, porque Jesús está diciendo, Padre, así como yo vivo lo que tú eres, quiero que cada uno de ellos viva lo que tú eres, porque eso es conocer. Es, por eso dice, esta es la vida eterna. Bueno, permítele al Espíritu Santo empezar a desarraigar conceptos humanos que son mentiras sobre la vida eterna. Si en tu concepto la vida eterna es algo futuro que va a ocurrir después que te mueras aquí en la tierra, irte a la gloria y todos esos conceptos, Jesús dice que no. La vida eterna es que te conozcan a ti. Y conocer quiere decir vivir lo que tú eres, quién tú eres. ¿Y cómo sucede eso? Pues una vez que has sido regenerado, la nueva criatura que nace de Dios está hecha para vivir lo que Dios es. No puedes pedirle a un ser humano que viva lo que Dios es. Por eso cuando Dios dio sus leyes a los seres humanos, no les dijo sean como yo soy. Les dijo no mates, no robes, no adulteres, no difames, no envidies, no codicies. ¿Te das cuenta? O sea, le dio a la raza humana una serie de mandamientos para regular lo que es esa naturaleza. Pero una vez regenerado, ya no estás bajo esas leyes. No se aplican a ti porque nacer de Dios es vivir el cambio de la naturaleza humana que heredamos de Adán por nuestros padres, ahora a ser participantes en la naturaleza divina. Y ese nuevo espíritu que Dios te ha dado está hecho para conocer vivencialmente a Dios. ¿Cómo se conecta eso a la paternidad de Dios contigo? Bueno, para entenderlo, vamos a permitir al Espíritu Santo mostrarnos a Jesús, porque Él es
el Hijo que vive plenamente la naturaleza divina, tú y yo estamos siendo habilitados en ella. Entonces, cuando busques entender, si escuchas al Espíritu Santo, Él siempre te va a presentar a Jesús, a nadie más. ¿Sí? Por eso en 2 Corintios 3 dice que viendo a Jesús con cara descubierta, somos transformados en la misma imagen que Él. Bueno, ¿cómo vive Jesús la paternidad de Abba? Número uno, la vive en semejanza con Abba. Esto es fundamental, porque si no hay semejanza, entonces hay inferioridad, hay incompatibilidad. Jesús no se ve inferior al Padre, se ve en semejanza con Él. Y en la naturaleza divina, en la cual no hay orgullo, ¿te das cuenta? Lo que hay es humildad. Humildad en el Padre, humildad en el Hijo. Eso es asombroso. Esta semejanza se vive en amor. Esta semejanza se vive en comunión. Y el Padre, Abba, vive abundando en su Hijo. Esto es muy importante, en su Hijo, la vida divina. Por eso en Juan 14 Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, ¿qué de ti y de mí? Bueno, para que aceptemos la paternidad divina, no como un título, sino como una práctica, ¿sí? Porque como título, pues lo puedes colgar en un cuadro, ¿no? Le puedes mandar a hacer una pulsera, collarcito, algo que diga, Dios es mi papá. Ya, tienes el título. ¿Y qué? No se trata de pulseras, de cuadros, sino de cómo funcionas aquí adentro. Jesús vive la paternidad divina siendo provisto por el Padre de todo lo que el Padre es para que el Hijo lo viva. Y por eso hay tanta insistencia de parte del Espíritu Santo a que tú y yo aprendamos a vivir en arrepentimiento de nuestra autonomía, obras muertas. Porque esa capacidad de ser separados de todos nos separa también de comunión. Y es algo innato en el ser humano, pero es algo opuesto a la vida divina, a la vida eterna. Dado que la vida eterna solamente puede ocurrir en tu espíritu, si tú le permites a Dios darte quien Él es. Entonces, crecer en la paternidad divina, crecer a la estatura del varón perfecto que Jesús es, implica el
aceptar, aceptarte por gracia en semejanza con tu Padre. Y allí vas a tener que permitirle a Dios desarraigar, santificarte de todo lo que en ti pueda habitar, que se opone a esa verdad. Juan capítulo 13, el Espíritu Santo ahí nos declara algo sobre Jesús. Dice, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Lo ves? Esa es, esa es tu identidad, eso es cómo Él se ve, es cómo Él se conoce en semejanza. Juan 17, Jesús habla con el Padre y le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, en semejanza. Bueno, esto ahora nos trae a una senda de justicia, ¿no? Porque vernos en disparidad tiene que ser corregido en nuestros corazones. El fundamento de la comunión es que tiene que haber semejanza. Y la semejanza nos ha sido dada porque somos engendrados de Dios. ¿Sí? Porque hemos nacido de Dios como Jesús es nacido de Dios. Una vez que des este paso de fe, ahora viene la vivencia en comunión. Y aquí hay otro montón de cosas que el Espíritu Santo tiene que desarraigar de nosotros. Por ejemplo, el concepto de dependencia. Es que Dios quiere que yo dependa de Él. No, 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 no. Muéstranos esto en la Escritura, donde Dios dice, tú vas a depender de mí. Hablo de la familia divina. No. Jesús dice, regresamos a Juan 14, donde Él dice, las palabras que yo les hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero acto seguido Jesús declara cómo nosotros somos traídos a esa misma semejanza. Y Él dice, por lo tanto, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores que estas hará por cuanto yo voy al Padre. Estamos aquí hablando de algo que tiene que ser primario en nuestros corazones. Les he compartido, conforme el Espíritu Santo me mueve a hacerlo, parte de mi proceso en ser hecho hijo. Sigo en el proceso. Yo, como decía Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero estoy en él. Y lo que ya he caminado en este proceso por obra de Dios, pues me va quedando claro, ¿no? Y entonces, esta parte de traerme a aceptar la verdad de que al nacer de Dios, al ser engendrado por Él, fui traído a semejanza. Esto tomó un rato, porque
Yo estaba armado para ser inferior y estaba armado para considerar entonces que cualquier persona que se asemejara con Dios era un bárbaro, era un tonto, era diabólico, porque creyendo que lo que Satanás quería era asemejarse con Dios, y no es cierto. Lo que Satanás quería era ser como Dios, otro Dios. Eso es lo que le dijo también a Adán y a Eva. Seréis como Dios. Pero Jesús en Juan 17 no habla de hacernos como Dios, sino de hacernos uno con Dios. ¿Lo ves? Entonces, para ello Dios ha trabajado, nos ha engendrado. Ahora tenemos que entendernos, nacidos de Él y por lo tanto sin estorbo, sin impedimentos para vivir comunión. Y un gran impedimento es desigualdad. Bueno, obviamente hay mucho que Dios tiene que hacer para traernos a vivir comunión como la vive Jesús con el Padre. Pero aquí entonces hoy Dios te dice, déjame ser tu papá. Acéptame y acéptate en semejanza. Bueno, ¿cómo se vive eso? Pues en la naturaleza humana lo que siempre ocurre es que los hijos empiezan a ser igualados, ¿sí? A ser abusivos, a faltar el respeto. Y los mayores se aseguran de ponerlos en su lugar, ¿no? Y el lugar siempre es abajo de mí. Y eso es algo que nunca vas a vivir con nada. Algunos ya traemos ese trauma en nuestro entendimiento, esa inhibición, cohibición, temor. El día que a mí se me ocurrió ver mal a mi papá terrenal, me fue como en feria, ¿no? Y él estableció muy rápidamente que si te atreves, te va a doler. Esto es por qué Dios tiene que desarraigar, limpiar, santificar a cada uno de sus hijos de todo indicio de la paternidad humana. Eso no te va a divorciar de tu papá terrenal. Al contrario, te va a liberar para que puedas ser bendición en su vida, para que puedas amar a esa persona con el amor divino. Pero esas ligaduras, esas ataduras, esos yugos que necesariamente la paternidad humana establece, tienen que ser borrados, eliminados del corazón de los hijos de Dios. Vamos a Juan el capítulo 1 ahora, el verso 13. Verso 12 dice que a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo 3 empieza a hablar del proceso y dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad
de sangre, no, perdón, de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Bueno, ya hemos sido presentados con la regeneración. Dios te engendra. Él, de su simiente te hace nacer. Y el nuevo espíritu que ahora eres es producto de Él. Él es tu papá. Pero el ni se tiene que cumplir. Ni de linaje de sangre, ni de naturaleza humana, ni de voluntad de varón. Esas nis se tienen que cumplir en nuestras vidas. Porque mientras estén allí registrados en tu raciocinio, no puedes vivir la paternidad divina como la vive Jesús. Y si algo Dios no va a hacer con ninguno de sus hijos, es permitirnos terminar con nuestra propia versión. ¿Sí? No, eso no va a suceder. Somos un disparate ahorita, porque estamos en el proceso. Pero escucha a Dios a través de todos sus compromisos en la Escritura. Efesios 4 dice, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos. La Escritura dice, todos pensemos lo mismo, sintamos lo mismo. Va a suceder eso. Bueno, ha habido muchos intentos humanos por lograrlo, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. A ver, ¿tú qué piensas? Yo pienso y se salen más divisiones de eso que de cualquier otro intento, porque así no es. ¿Cómo va a producir Abba eso en ti, en mí, en cada uno? Por este proceso de establecer su paternidad en tu espíritu. Entonces, el ni del linaje de sangre, que es la ascendencia. ¿Cuántas personas viven eso hasta el tuétano, no? Es que yo soy descendiente de fulano, es que yo tengo esta sangre, es que ni de voluntad de la carne, sujeto a la naturaleza humana, la genética humana, todas sus implicaciones. Y tercero, ni de voluntad de varón. Tú y yo santificados para nunca comparar, nunca, a Abba con quien sea o haya sido nuestro papá terrenal. Nunca. Libres para vivir en semejanza por gracia la paternidad que Jesús vive. Y así ser glorificados por nuestro Padre como Jesús te lo pide al Padre. ¿Te diste cuenta de esas palabras? Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Eso es asombroso. Sí, la humildad en Jesús, que es parte de la naturaleza divina, le hace entender, Padre, la única gloria que yo como tu hijo puedo tener es que tú me la des. Y cuando yo vivo tu gloria, te glorifico a ti. Amado hermano, hermana, Dios se ha echado el compromiso
de hacernos sus hijos. Y hoy estoy seguro que Él ha puesto el dedo sobre algunas partes sensitivas en nuestras vidas, pero escucha su amor en las palabras que te habla y toma las decisiones que te corresponden. Aceptar, vivir su paternidad, es permitirle librarte. No está en ti o en mí decidir con qué nos quedamos y qué es malo y qué es bueno. Eso es una tontería. ¿Cómo vamos a tener nosotros la capacidad de decidir qué sí va y qué no va? Este es un asunto que le corresponde a Él y que Él va a tratar contigo en amor. Algo que Jesús no vive es que Él se cohíba con el Padre. Y algo típico en las relaciones humanas es prohibiciones. Los hijos se van separando, particularmente del varón en su vida. Te das cuenta que todo eso que traigas adentro necesita ser santificado para que puedas vivir comunión. Así que hoy la tierra, o en estos días, porque son diferentes calendarios, a veces celebran el Día del Padre. Pero tú y yo no tenemos Día del Padre. Tenemos una vida eterna con nuestro papá. Dios nos dio esta canción hace un rato y tiene un significado maravilloso cuando escuchas por el Espíritu Santo la verdad contenida aquí. Las palabras son las siguientes. Abba, recuerda que Abba es mi papá. Tú vives en mí. Abba, yo vivo en ti. Esa verdad debe regir mi corazón, el corazón de cada hijo. Y porque vives en mí y no estás nada más observándome a ver en qué fallo, sino estás ocupado en ser mi papá, entonces me has redimido. Una parte de la canción va a hablar de la redención, porque dice que me has eh, sacado de tinieblas, me sellaste con tu espíritu para garantizar que ahora soy tu hijo y me has dado libertad de la potestad del diablo y de la triste humanidad. Pues, hijo, hija de Dios, ya Abba vive en ti. Ahora permítele avanzar en el trabajo de establecer su paternidad contigo. Y vas a ser traído a las decisiones. Dejas ir los ni, no soy engendrado de linaje de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Vive el proceso. Date la oportunidad de ser hecho o hecha hijo o hija de Dios.
Y en la dimensión en que te prestes a lo que Dios va a estar haciendo en ti, comunión va a ocurrir. Y va a ir viniendo a ser tu estado natural, ¿sí? Lo normal, lo que eres y de quién tú vives, como Jesús vive del Padre. Padre, aclara en el corazón de cada uno de tus amados hijos la importancia de lo que hoy nos has presentado. No importa en qué momento estemos, en qué etapa nos encontremos viviendo contigo. Esta verdad es absoluta, es para todos por igual. Y sé que por tu espíritu tú vas a instar, vas a exhortar, vas a aclarar y vas a invitar a tus hijos a entrar, a vivir conscientemente la realidad de tu paternidad. Gracias, amado Jesús, por mostrarnos qué es ser hijo de Dios, cómo ser hijos de Dios, y porque tú estás involucrado como nuestro pastor en guiarnos por estas sendas de justicia que vamos a atravesar para ser hechos libres de todo concepto humano incorrecto de paternidad. Ya no más huérfanos, ahora hijos, por amor, en amor. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya, Padre. En Jesús te damos gracias. Amén. Creo que tienen lista la canción para tocar, así que si tienen un minuto vamos a verla, escucharla. Pero una vez que esto termine, tú tienes acceso a ella, si ya te la sabes, medítala. A veces nos vamos con el ritmo y la música, pero deja que el Espíritu Santo te ministre, te hable y que esto pueda ser algo que emana de tu corazón como tu verdad. Adelante. Abba, tú vives en mí, Abba, yo vivo en ti, me has sellado con tu espíritu para garantizar que ahora soy tu hijo, me has dado libertad de la potestad del diablo, de la triste humanidad. Mi pasado de aflicción, de vergüenza y maldición, que me hizo ser esclavo de pecado y de temor, fue deshecho en Jesucristo, mi amado hermano mayor. Con él fui crucificado, soy una nueva creación. No soy el árbol malo que mal fruto solo da. Ahora soy un árbol bueno, pues he nacido de Dios. Su semilla me ha engendrado, vida eterna tengo ya. Mi papá te invita hoy a que recibas su adopción. Su semilla me ha engendrado, vida eterna tengo ya. Mi papá te invita hoy a que reciba su adopción. Nueva creación. Soy una nueva
Lo eres, disfrútalo. Bendiciones, familia.